Mi padre anunció a 200 personas que yo había decidido renunciar a la Complutense por mi hermanastra. Lo hizo antes de molestarse en preguntarme. Mi novio aplaudió. Lucía lloró de una forma tan bonita en el hombro de mi madrastra, que la mitad de la sala se giró para mirarme, como si acabara de realizar un acto de santidad. Recordé que moriría por ella 9 años después, así que sonreí. Luego, abrí el portal de admisión de la Complutense en mi móvil. Sofía, dijo mi padre, aún con el micrófono en la mano. El salón de baile se había quedado, extrañamente, en silencio. Detrás de él, una pantalla gigante mostraba una foto de Lucía y yo, con nuestras togas de graduación. Debajo de mi nombre ponía Universidad Complutense. Debajo del suyo, en lista de espera. Mi madrastra Vanessa había odiado esa diapositiva toda la noche. Ahora parecía encantada. Mi padre rió con nerviosismo. No tienes que hacer nada ahora mismo. Eso casi me hizo reír. En mi primera vida, me había dado 48 horas. 48 horas para renunciar a la universidad por la que había trabajado desde los 14. 48 horas para demostrar que amaba a mi familia más que a mí misma. 48 horas antes de que Marcos me dijera que sí. De verdad me importaba Lucía. Dejaría de ser egoísta por una vez. No necesitarían 48 horas. Toqué la pantalla. Rechazar oferta. Apareció una advertencia. Leí cada palabra. Luego confirmé. Mi padre dejó de sonreír. Vanessa parpadeó. Lucía levantó la cabeza del hombro de Vanessa. Marcos fue el primero en moverse. Cruzó el espacio entre nosotros y bajó la voz. «¿De verdad lo has hecho?» «Sí». Su rostro se suavizó con algo peligrosamente cercano al alivio. «Sabía que harías lo correcto». Ahí estaba. La frase que había pasado toda una vida anterior intentando merecer lo correcto. Renunciar a la Complutense había sido lo correcto. Escribir los trabajos de primer año de Lucía había sido lo correcto. Llamar a sus profesores, cuando desaparecía 3 días, había sido lo correcto. Pagar al abogado tras su primer arresto por conducir ebria había sido lo correcto. Asumir lascivas, responsabilidad de un informe financiero que ella había falsificado había sido lo correcto. Conducir bajo una lluvia helada a las 2 de la mañana porque mi padre había llamado diciendo «Lucía te necesita» había sido lo correcto. Al camión que cruzó la mediana no le importó. Mi último recuerdo de mi primera vida fue el techo de una ambulancia temblando sobre mí. Mi móvil estaba en el suelo, junto a la camilla. El último mensaje de papá todavía brillaba en la pantalla rota. «Por favor, encárgate de esto antes de que se entere la prensa». Había muerto a los 27, todavía encargándome de las cosas. Ahora tenía 18 otra vez. Y Marcos sonreía, porque creía que había empezado a recorrer el mismo camino. Guardé el móvil en mi bolso. «Tenías razón», le dije. Él se relajó. Continué. «Estaré bien en cualquier sitio». Su sonrisa desapareció. Pasé a su lado. Detrás de las puertas del salón de baile, crucé el pasillo del hotel. Entré en una sala de negocios vacía y abrí otro portal de admisiones. Universidad de Barcelona. La carta de aceptación había estado ahí durante 3 semanas en mi primera vida. También la había rechazado. Mi padre había dicho que Barcelona estaba demasiado lejos. Vanessa había dicho que parecería cruel después de que Lucía no lograra entrar en su primera opción. Marcos había dicho que la distancia arruinaría lo nuestro. Así que me había quedado en Madrid. Había pasado 9 años, preguntándome qué habría pasado si me hubiera elegido a mí misma una sola vez. Esta vez, hice clic en aceptar. Luego hice 3 capturas de en una nueva cuenta en la nube a la que nadie de mi familia podía acceder. Después, desactivé la ubicación compartida. Eliminé la tarjeta de crédito de mi padre de mi móvil. Cambié la contraseña de mi disco personal. Descargué los mensajes familiares de los últimos 6 meses y envié un correo a Rebeca Sanz. Asunto: el fideicomiso de mi madre, señora Sanz. Necesito saber exactamente qué puede
¿Y qué no puede hacer mi padre con el fideicomiso de estudios que mi madre me dejó? Por favor, contácteme directamente. No ponga en copia a mi padre. Sofía Navarro. Pulsé enviar. Unos segundos después, las puertas del salón de baile se abrieron. Marcos estaba allí. Por primera vez desde que había despertado en mi antigua vida, lo miré, no sentí nada, salvo reconocimiento. No amor, reconocimiento. Él siempre había amado la versión de mí que hacía las cosas difíciles fáciles para todos los cánteres. De más. Sofía, dijo con cuidado. ¿Qué estás haciendo? Miré la brillante confirmación de Barcelona en mi móvil, yéndome. Antes de que alguien me pida algo más. Y por una vez, lo decía en serio. La noche que volví a la vida, mi padre estaba a mitad de un discurso sobre sacrificio. Parecía apropiado. La cena de graduación de la Fundación Navarro se suponía que celebraba a los estudiantes de 3 programas de becas. Mi madre había ayudado a crear el evento años antes de morir, que era probablemente la razón por la que papá insistía en celebrarlo en el mismo hotel cada junio. En mi primera vida, me había encantado ese salón de baile. Recordaba las luces cristal, las rosas blancas, las tarjetas doradas con nuestros nombres. Recordaba sentirme orgullosa cuando mi aceptación en la Complutense apareció en el Complutense proyector. Entonces papá había cogido el micrófono. Todo lo que vino después convirtió en una puerta. Esta vez, cuando dijo Sofía siempre he entendido lo que significa la familia, supe exactamente lo que venía después. También sabía cuánto me costaría si intentaba detenerlo de la manera equivocada. Así que no lo hice. Papá sonrió hacia nuestra mesa. La mayoría de vosotros sabéis que Lucía está actualmente en la lista de espera de la Complutense. Siguieron aplausos educados. Lucía bajó la mirada. Había perfeccionado esa expresión hacía años. Decepción modesta, gracia bajo presión. Suficiente tristeza para invitar al consuelo, pero no tanta como para parecer amargada. Vanessa le tocó el hombro. Papá continuó. Este año le ha recordado a nuestra familia que el éxito no se trata solo de a dónde vas. Se trata de lo que estás dispuesto a hacer por las personas que amas. Marcos me miró. En mi primera vida, le había apretado la mano bajo la mesa. Esta vez mi mano se quedó en mi regazo. Papá me miró directamente. Sofía nos ha dicho que no necesita la Complutense para convertirse en quien está destinada a ser. Esa fue la mentira que le había contado. Nada. Él siguió. Y ha decidido no matricularse. Los aplausos estallaron en la sala. Recordaba ese sonido en mi primera vida. Se había sentido como si el techo se derrumbara. Ahora sonaba distante. La gente me sonreía. Un fideicomisario se inclinó y susurró. Tu madre estaría orgullosa. Casi pregunté de qué parte. La parte donde nadie me preguntó, o la parte donde el nombre de mi madre muerta se usaba para hacer que la negativa pareciera inmoral. En lugar de eso, me levanté. La sonrisa de papá se ensanchó. Pensó que iba a abrazar a Lucía. Saqué mi móvil. El resto sucedió exactamente como en los momentos iniciales de mi segunda vida. Portal de la Complutense. Rechazar. Confirmar. La sala se quedó en silencio. No fue porque hubiera rechazado la Complutense. Eso lo esperaban. Fue porque lo había hecho sin llorar, sin mirar a Lucía, sin preguntarle a mi padre si estaba orgulloso. El control asustaba a las personas que habían construido su comodidad sobre tu sumisión. Papá bajó el micrófono. Sofía, cariño, ven aquí. No, una palabra, ni enfadada, ni alta. Eso hizo que el rostro de Vanessa se tensara. Lucía se levantó. Sofía, nunca te pedí que hicieras esto. Esa frase también había sobrevivido de mi primera vida. La miré. Tenía el pelo largo y castaño, rizado sobre un hombro, y un vestido azul pálido que Vanessa había tardado 3 semanas en elegir. A los 18,
Lucía era hermosa de la manera que los adultos recompensan. Cálida, accesible, nunca visiblemente esforzada. Había pasado años creyendo que, como lloraba fácilmente, sentía las cosas más profundamente que yo. Ahora sabía que no era así. Tienes razón, dije. No lo periste. Sus ojos parpadearon. Vanessa intervino de inmediato. Esta debería ser una noche feliz. Lo es, para todos nosotros. La miré a los ojos. Eso depende. Papá, carraspeó. Sofía, su voz de advertencia. Había obedecido esa voz a los 12, cuando me pidió que le diera a Lucía la mitad de mi habitación porque tenía problemas para adaptarse. A los 14, cuando Lucía copió mi trabajo de historia, y papá me pidió que le dijera al profesor que habíamos trabajado juntas en él. A los 16, cuando estrelló su coche después de cogerlo sin permiso, y papá dijo que denunciarlo dañaría sus solicitudes para la universidad. A los 17, cuando Vanessa descubrió que Lucía había usado parte de mi propuesta de investigación en una solicitud para un programa de verano, y dijo que las hermanas debían compartir. Había pasado años escuchando que cada límite era una crueldad. Esa noche, por fin, entendí algo simple. La gente que se beneficia de tu falta de límites siempre describirá el primero que pones como un acto de violencia. Cogí mi bolso. Me voy a casa. Papá bajó del escenario. Vinimos todos juntos esta noche. Y tú tomaste una decisión sobre mi futuro delante de 200 personas. Lo discutimos. Lo discutisteis vosotros. Conocías la situación de Lucía. Su expresión cambió. Un movimiento diminuto, pero lo vi. Había esperado dolor, rabia. Quizás no había esperado una pregunta. Vanessa me miró fijamente, como si hubiera hablado en otro idioma. Papá bajó la voz. Tu hermana puede tener una oportunidad real si la Complutense ve que la familia Navarro consolida su apoyo detrás de una sola candidata. Así no funcionaban las admisiones de la Complutense. Nunca habían funcionado así. Que una hermana rechazara la plaza no se la daba a la otra, pero en nuestra casa. La verdad a menudo era menos importante que una historia que a todos les resultara conveniente. Papá tenía contactos con antiguos alumnos. Vanessa había contratado consultores. La fundación tenía donantes importantes. Mi retirada permitiría a la familia centrar todo su lobbying, presentaciones, recomendaciones y dinero en Lucía, sin la vergüenza de parecer divididos. No, estaban transfiriendo mi admisión. Estaban transfiriendo la inversión familiar. En mi primera vida, había entendido la distinción. Aún así, había creído la versión emocional. Si yo me apartaba, Lucía podría tener lo que yo tenía. Esta vez, no me importaba si esa historia los hacía sentir mejor. Tenéis mi respuesta, dije. La mandíbula de papá se tensó. Mañana hablaremos de los arreglos financieros. Ese fue el primer momento en que mi nueva vida se puso interesante. ¿Qué arreglos financieros? Vanessa respondió demasiado rápido. La cuenta de estudios de tu madre. Ahí estaba. La miré a ella y luego a papá. Él evitó mi mirada. En mi primera vida, no había entendido lo suficiente como para alarmarme. Laura Sanz había muerto cuando yo tenía 10 años. Sabía que había dejado dinero para mis estudios. Papá siempre lo había descrito como dinero familiar. Cuando rechacé la Complutense la primera vez, me dijo que los fondos podían reestructurarse para apoyar a ambas chicas. Le había creído. Años después, supe que los costosos consultores de Lucía, el alojamiento privado, los programas de verano internacionales y otros gastos se habían pagado, de alguna manera, a través de cuentas conectadas a la fundación de mi madre. Para entonces, estaba demasiado enredada para hacer preguntas. Esta vez no. Mañana, dije. Luego me fui. Marcos me encontró 15 minutos después. Estaba en el aparcamiento del hotel cuando gritó mi nombre. Sofía.
Seguí caminando. Sus zapatos resonaban contra el hormigón. ¿Puedes parar? Me detuve junto a mi coche. Se acercó con la expresión cuidadosa que usaba cuando creía que yo estaba siendo irrazonable, y él estaba a punto de ser paciente conmigo. Una vez había confundido eso con amabilidad. ¿Qué ha pasado ahí dentro?, preguntó. Papá anunció que renunciaba a la CES Complutense. ¿Ya lo estabas considerando? No, papá lo estaba considerando. Marcos exhaló. Por eso no quería meterme. Casi sonreí. Ya estaba metido. Había aplaudido. Pues no te metas. Su ceño se frunció. ¿Qué significa eso? Significa que puedes volver dentro. Sofía. Me tocó el brazo. Me aparté. Quedó helado. En 3 años de relación, casi nunca me había apartado físicamente de él. Estás actuando como si todo el mundo te hubiera traicionado. Lo miré. Aplaudiste. Su boca se abrió y se cerró. Eso no fue una traición. ¿Qué? Fue. ¿Apoyo a quién? Dudó. Eso fue suficiente. Lucía ha tenido un año brutal, dijo. Todo el mundo esperaba que entrara a la primera. Luego llegó la lista de espera. Ha estado avergonzada durante meses. A mí me admitieron. Lo sé. No lo has mencionado ni una vez porque no necesitas reafirmación como ella. Las palabras eran tan familiares que por un extraño segundo pude ver 2 versiones de él frente a mí. Marcos de 18 años, Marcos de 26. En mi primera vida, tras el segundo escándalo profesional de Lucía, lo había llamado porque me estaba ahogando. Él ya vivía con ella para entonces. Me dijo, Sofía, sabes que ella no puede manejar la presión como tú. Yo le había preguntado, ¿por qué es ese siempre mi castigo? Él se había quedado en silencio. Esta noche, por fin tenía la respuesta. Porque yo había permitido que lo fuera. Tienes razón, dije. Marco se relajó ligeramente. Sé que esto duele. No, tenías razón en que no necesito tu reafirmación. Me miró fijamente. Metí la mano en el bolso y saqué el pequeño anillo de plata que me había regalado en nuestro segundo aniversario. No era un anillo de compromiso, solo algo que dijo que significaba compromiso. Lo puse en su palma. Sus dedos se cerraron automáticamente. Sofía, hemos terminado. Su rostro cambió tan rápido que una vez me habría roto el corazón. ¿Por qué aplaudí? Porque entendiste lo que estaban haciendo y decidiste que yo podría sobrevivirlo. Eso no es justo. No, no lo es. No hagas esto porque está enfadada. No estoy enfadada. Eso era lo que le asustaba. Podía verlo. Conocía mi rabia. Sabía cómo esperar a que pasara. Sabía cómo decirme que estaba cansada, emocional, abrumada. No sabía qué hacer con la claridad. Hemos estado juntos 3 años, y todavía crees que ser fuerte significa que debo recibir menos. Nunca he dicho eso. Sí lo has hecho. Solo que con palabras más bonitas. Miró el anillo en su mano. Abrí la puerta del coche. Date unos días, dijo. Lo miré por última vez. No. Luego me fui. En casa. No empaqué nada. Eso vendría después. Primero, abrí mi portátil. Barcelona. Aceptar. La confirmación apareció. Durante un rato, me quedé sentada. En mi primera vida, Barcelona había sido una fantasía. La había cerrado con un clic porque Marcos odiaba la larga distancia y papá dijo que Vanessa estaba preocupada por Lucía. Esta vez, la pantalla brillaba en la habitación, silenciosa. Bienvenida a la Universidad de Barcelona. Susurré las palabras una vez. No porque Barcelona fuera mejor que la Complutense. Esa era la cuestión. Había pasado mi infancia tratando las cartas de aceptación de élite como una prueba de que merecía un lugar en mi propia familia. La Complutense se había convertido en el mayor símbolo de esa hambre. Ahora la había abandonado y descubrí que seguía aquí. Mi móvil vibró. Papá, baja. Lo ignoré. Otro mensaje. Tenemos que hablar de tu comportamiento.
Hice capturas de pantalla. Luego Vanessa. Tu padre está muy dolido. Captura. Luego Lucía. Te juro que no sabía que lo anunciaría así. Captura. Aparecieron 3 puntos. Otro mensaje. ¿Estás enfadada conmigo? Miré. La pregunta. En mi primera vida, le había escrito 3 párrafos para tranquilizarla. Esta vez, escribí una frase. No. Estoy tomando decisiones. Diferentes. Respondió de inmediato. ¿Qué significa eso? No contesté. En su lugar, cambié contraseñas. Mi disco privado, mi dirección de recuperación y de correo, mi aplicación bancaria, la plataforma de tutoría donde Lucía todavía tenía acceso a algunas de mis notas. Luego recordé algo. El disco compartido, la familia Navarro. Papá lo había creado hacía años. Documentos de impuestos, planes de viaje, papeleo escolar, fotos antiguas, mis borradores, investigación. Lo abrí. Había carpetas de proyectos del instituto, incluido el conjunto de datos de políticas públicas que había creado en mi penúltimo año. En mi primera vida, Lucía usó esa investigación 2 veces. Una para una beca de verano, otra para un trabajo universitario. Lo descargué todo. Historial de versiones, fechas de creación originales, correos de mi mentor de la facultad, una carpeta con archivos de código. Luego, eliminé mi propio acceso de edición donde fue posible y copié los originales en un nuevo archivo cifrado. No borré nada, no tendí una trampa, simplemente dejé de dejar mi trabajo desprotegido. A la 1 de la madrugada, Rebeca Sanz respondió. La señora Sanz había gestionado el patrimonio de mi madre. Solo la había visto 2 veces desde que cumplí 18. Su correo era breve. Sofía, el fideicomiso de estudios de tu madre es irrevocable y de beneficiario específico. No puede reasignarse a Lucía. Si tu padre ha sugerido lo contrario, no firmes nada. Llámame mañana por la mañana. Rebeca. Lo leí 3 veces. Luego reí en voz baja. No porque fuera gracioso, porque en mi primera vida, papá me había dicho que no había opción. Tantas prisiones sobreviven porque nadie comprueba si la puerta está realmente cerrada. Llamaron a la puerta. Lucía estaba fuera. Sofía. Cerré el portátil. ¿Qué? Entró sin esperar. Otra costumbre que nunca había desafiado. Tenía los ojos rojos. Marco se ha ido. Vale. Está muy disgustado. No dije nada. Ella se movió. Papá está furioso. Seguía sin decir nada. Sofía, ¿puedes decir algo? ¿Qué quieres que diga? No sé. Cualquier cosa. La miré. Por primera vez, intenté ver a Lucía sin los roles que nos habían asignado. Tenía 18 años, estaba asustada, mimada, profundamente insegura y ya acostumbrada a creer que mi incomodidad era un problema que yo debía resolver por ella. ¿Querías la Complutense? Le pregunté. Sus labios se separaron. Claro, entonces espero que entres. Parecía confundida. ¿De verdad? ¿De verdad? Entonces, ¿por qué actúas así? ¿Porque que tú entres en la Complutense? No, tiene nada que ver con que yo pertenezca a esta familia. Ella se estremeció. Nunca he dicho eso. No, nadie dice esas cosas en voz alta. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. ¿Crees que te estoy robando la vida? No, eso era cierto. No podía robar lo que yo dejé de ofrecer. Creo que deberías construir la tuya propia. Lucía me miró fijamente durante varios segundos. Luego susurró. Suenas diferente. Pensé en las luces fluorescentes de la ambulancia. Sangre en mi boca. El mensaje de papá brillando a través del cristal roto. Lo soy. Se fue. A la mañana siguiente, fui al despacho de Rebeca antes de desayunar y supe exactamente cuánto de mi vida casi había sido cedido de nuevo. El despacho de Rebeca Sanz daba al puerto de Barcelona. Mi madre la había elegido porque odiaba los bufetes de abogados recargados. Lo recordaba de la infancia. La gente
Debería poder entender la habitación donde firma cosas importantes. Había dicho mamá una vez. El despacho de Rebeca era todo madera clara, ventanas limpias y archivos con etiquetas normales. Puso uno de esos archivos delante de mí. Fideicomiso de Educación Laura Sanz. Voy a explicar esto de la forma más clara posible, dijo. Luego puedes preguntar lo que quieras. Asentí. Rebeca rondaba los 50 y tantos. Canas en las sienes, gafas bajas en la nariz. El fideicomiso se financió cuando tenías 8 años. Tu madre lo aumentó después de su diagnóstico. Tragué saliva. Mamá murió de cáncer de ovario 2 años después. Te nombró a ti como única beneficiaria. ¿Papá puede controlarlo? Ya no. Cumpliste 18 en febrero. Antes podía aprobar gastos educativos cualificados. No podía cambiar a la beneficiaria. Pensé en las palabras de Vanessa, la cuenta de estudios de tu madre. ¿Qué pasa? Si no lo uso todo para la universidad, permanece en el fideicomiso bajo las reglas de distribución, educación de posgrado, desarrollo profesional, ciertos costes de vivienda y más tarde, asignaciones benéficas con la aprobación del fideicomisario. ¿Podría algo de eso pagar los estudios de Lucía? No. ¿Podría haberlo pagado alguna vez? Rebeca se quedó en silencio. No, legalmente, como su gasto de educación personal. La miré. Ella entendió de inmediato. ¿Qué te dijo tu padre? Que después de que rechazara la Complutense, la cuenta podría reestructurarse para las dos. Rebeca se quitó las gafas. No, una palabra. Se me oprimió el pecho. En mi primera vida, nunca había preguntado. O tal vez no había querido saber. ¿Ha sacado dinero de él? No de este fideicomiso directamente. Lo habría visto. Solté un suspiro, pero ella continuó. Tu madre también creó fondos de educación restringidos dentro de la Fundación Navarro. Daniel controla las operaciones de la fundación. Esos son aparte. Recordé a los consultores de Lucía, su programa de verano en Londres, un estratega de admisiones privado que cobraba más en un mes de lo que algunas familias ganaban en un año. ¿Podemos comprobarlo? Si tienes una preocupación legítima de gobernanza, sí. Pero Sofía entiende algo. Rebeca se inclinó hacia adelante. Te ayudaré a proteger lo que te pertenece. No te ayudaré a castigar a tu familia. No quiero castigo. ¿Qué quieres? La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Quiero saber dónde acabo yo y dónde empiezan ellos. La expresión de Rebeca se suavizó. Esa es una razón mucho mejor para estar aquí. No firmé nada esa mañana. Solicité copias de todos los documentos del fideicomiso. Cambié las instrucciones de contacto directo para que todas las comunicaciones me llegaran a mí. Y cuando Rebeca me preguntó a qué universidad planeaba ir, le dije, Barcelona. Ella sonrió. ¿A tu madre le habría gustado eso? Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué es Barcelona? No, Rebeca. Cerró el archivo. Porque la elegiste tú. Papá llamó antes de que llegara al ascensor. Su voz era controlada. ¿Dónde? ¿Estás? En el centro. Ven a casa. Tengo planes. Esto no es opcional. Miré los números del ascensor descender. Ahora sí lo es. Silencio. Luego, ¿viste a Rebeca? No dije nada. Su voz cambió. Sofía. ¿Sí? ¿Qué te dijo? La verdad. Sofía. No empieces a convertir documentos legales en una guerra familiar. ¿Qué es lo que me pertenece? Nada en esta familia pertenece a una sola persona. Casi me reí. Interesante. ¿Qué se supone que significa eso? ¿La lista de espera de Lucía también me pertenece? Exhaló bruscamente. Sabes perfectamente lo que quiero decir. Ya no. El ascensor se abrió. Entré. Papá dijo, esta noche lo discutimos. Luego podrás hablar. Terminé la llamada. Me temblaban las manos. Después. Eso importaba. El coraje nunca fue la ausencia de miedo.
En mi primera vida, había imaginado que las mujeres fuertes ponían límites sin dolor. La verdad era más fea. A veces tu cuerpo todavía recordaba la obediencia, incluso cuando tu mente finalmente la había rechazado. Me senté en mi coche durante 5 minutos antes de poder conducir. 3 semanas después, Lucía entró en la Complutense. Papá me llamó 7 veces. Vanessa envió una fotografía antes de que yo contestara. Lucía estaba en nuestra cocina, sujetando el portátil contra el pecho, llorando. Detrás de ella, Vanessa ya había abierto el champán. El pie de foto decía: lo consiguió. Miré la foto. Luego escribí: enhorabuena. Vanessa llamó de inmediato. Rechacé la llamada. Papá finalmente me escribió un mensaje. Cena. Esta noche a las 7. Solo familia. Consideré no ir. Luego decidí que quería. No para demostrar nada. Tenía curiosidad. Cuando entré en la casa a las 7, globos rojos y blancos llenaban el comedor. Una pancarta de la Complutense colgaba sobre la chimenea. Marcos estaba allí. Eso me sorprendió durante aproximadamente 2 segundos. Lucía me vio primero. Has venido. Me invitaste. Me abrazó. No le devolví el abrazo de inmediato. Luego le di un apretón breve y educado. Enhorabuena. Ella me escrutó el rostro. ¿Lo dices en serio? Sí. Algo en mi sinceridad le molestó más de lo que lo habrían hecho los celos. Marcos estaba de pie cerca de la ventana. No habíamos hablado desde el hotel. Llevaba la camisa azul que una vez le compré. Vanessa sirvió champán. Por Lucía. Todos levantaron sus copas. Yo levanté la mía. Papá me observaba. Por ganarte tu oportunidad, dije. Lucía. Sonrió, insegura. Después de la cena, papá me pidió que fuera a su estudio. Marcos también vino. Fue entonces cuando entendí su invitación. Papá cerró la puerta. Ahora que las cosas se han calmado, tenemos que hablar del fideicomiso. No tenemos que hacerlo. Marcos me miró de reojo. La mandíbula de papá se tensó. Rebeca te dio una interpretación muy limitada. Me dio la legal. El propósito del dinero de Laura era la educación. Mi educación. Laura quería a Lucía. Mamá había conocido a Lucía menos de 2 años antes de morir. Había sido amable con ella. Eso no era lo mismo que reescribir su testamento. Quizá, dije. Pero aún así me nombró a mí. Vanessa entró sin llamar. Claro, esto es exactamente lo que temía. La miré. ¿El qué? Que el dinero te cambiara. Casi admiré la rapidez. 3 semanas. Antes, ella quería el dinero. Ahora, mi negativa a dárselo demostraba que me había corrompido. Papá se frotó la frente. Sofía, Barcelona está cubierto en parte. Tienes excelentes opciones. También Lucía. La Complutense costará más. Entonces deberíais planificarlo. Vanessa me miró fijamente. Sabes que ya gastamos casi 100.000 euros en su preparación para la admisión. Esa fue vuestra elección, porque necesitaba apoyo. Ahí estaba de nuevo. Necesitar. La palabra más maltratada en nuestra familia. Lucía apareció en la puerta. Obviamente, había estado escuchando. No quiero el dinero de Sofía. Vanessa se giró. Cariño, no lo quiero. Lucía me miró. Puedo pedir préstamos. Papá negó inmediatamente con la cabeza. Ninguna hija mía se graduará con deudas. Esperé. No se dio cuenta de lo que había dicho. Así que le ayudé. Yo también soy tu hija. Su rostro se endureció. Tú tienes un fideicomiso. Exacto. Silencio. Marcos dio un paso adelante. Esto se está volviendo demasiado emocional. Lo miré. Se detuvo. Ya no estábamos juntos. Sin embargo, todavía creía que podía moderarme. ¿Por qué estás aquí?, le pregunté. Se sonrojó. Daniel me lo pidió. ¿Por qué? Papá respondió. Porque Marcos te conoce. No, conocía a la versión de mí que estaba de acuerdo con él. Los ojos de Marcos brillaron. ¿Podemos no hacer todo personal? Me reí una vez.
Estamos discutiendo el dinero de mi madre en el estudio de mi padre con mi exnovio presente. ¿Qué parte te gustaría que tratara como algo abstracto? Lucía miraba de uno a otro. Algo en su expresión cambió. Lo reconocí. Posibilidad. En mi primera vida, Lucía y Marcos no se hicieron pareja hasta nuestro segundo año de universidad. Durante meses antes de eso, él me dijo que su relación era complicada. Se habían acercado porque ambos estaban preocupados por mí. Así lo explicó. Viéndolos ahora, me di cuenta de que los cimientos ya estaban construidos. A él le gustaba ser necesitado. Lucía necesitaba constantemente. Yo acababa de renunciar al puesto. Qué conveniente para ambos. Me levanté. La discusión sobre el fideicomiso ha terminado. Papá también se levantó. Si te vas cada vez que una conversación es difícil, al final no tendrás a nadie. Me detuve en la puerta. En mi primera vida, esa frase me habría destruido. Ahora miré hacia atrás. Entonces las personas que se queden serán las que no requieran mi rendición. Me fui 2 días después. Lucía llamó. Casi lo ignoré. Luego contesté. Hola. Su voz era brillante y apresurada. ¿Todavía tienes tus apuntes del seminario de escritura de primero? No he empezado la universidad. No, del curso online. Ya de la Complutense que hicimos en el instituto. Recordé un curso de escritura de verano en el que saqué un sobresaliente. Lucía lo había dejado a la mitad después de saltarse 2 plazos. ¿Qué pasa con ellos? Mi profesor de preorientación envió un ejercicio de muestra. Solo quiero ver cómo estructuraste el tuyo. La frase sonaba inofensiva. Así empezaba siempre. En la primera vida le había enviado los apuntes. Luego ella me envió un párrafo. Luego 3 páginas. Luego un borrador completo. Para octubre estaba editando casi todo. No. Una pausa. ¿Qué? No te los voy a enviar. ¿Por qué? Porque vas a ir a la Complutense. Deberías hacer tu trabajo. No te estoy pidiendo que lo hagas tú. Bien. Entonces, ¿por qué no puedes enviar los apuntes? Porque he dicho que no. Su respiración cambió. Sofía, estás haciendo esto muy raro. No, lo estoy haciendo simple. Colgó. 1 hora. Después, llamó papá. Puse el teléfono boca abajo. Ese verano, aprendí cuánto tiempo había pasado reaccionando. Lucía disgustada. Papá decepcionado. Vanessa ofendida. Marcos preocupado. Cada onda emocional en esa casa se había convertido en una tarea para mí. Ahora mi teléfono vibraba y yo seguía leyendo. En agosto, volé a Barcelona. Papá no vino al aeropuerto. Vanessa dijo que tenía una reunión de la fundación. Lucía vino. También Marcos. No juntos, técnicamente. Lucía me abrazó en el control de seguridad. Ojalá las cosas fueran diferentes. La miré. Entonces haz que sean diferentes. Ella se apartó. ¿De verdad crees que todo esto es culpa mía? No he dicho eso. No hace falta. Marcos estaba a varios metros de distancia. Parecía cansado. Sofía, ¿podemos hablar? No. 2 minutos. No. ¿Por qué haces esto? Ajusté la correa de mi mochila. Porque ya te respondí. Su boca se tensó. No puedes borrar 3 años como si no significaran nada. No los estoy borrando. Entonces, ¿qué estás haciendo? Dejando que terminen. Me miró fijamente. Detrás de él, Lucía nos observaba con lágrimas en los ojos. Esa imagen debería haberme dolido. No lo hizo. Quizás parte del dolor pertenece a una vida que ya terminó. Me giré hacia el control de seguridad. Marcos gritó a mi espalda. Te arrepentirás de alejar a todo el mundo. No me di la vuelta. En Barcelona, nadie sabía que yo era la chica que renunció a la Complutense por su hermanastra. Ese fue el primer regalo. A mi compañera de piso, Aiño Chen, le importaba más si roncaba. Yo no. Ella sí. Y fuerte. Discutimos sobre el espacio en el escritorio.
Comimos fideos horribles de máquina a medianoche. Nos perdimos tratando de encontrar un aula y pasamos un domingo entero montando una estantería al revés. La vida ordinaria se sentía revolucionaria. Nadie me pedía que lo salvara. Nadie trataba mi competencia como un servicio familiar. Cuando Ainhoa necesitó ayuda con un trabajo de estadística, hizo una pregunta. Se lo expliqué. Me dio las gracias. Luego hizo el resto ella sola. La sencillez casi me hizo llorar. Para octubre, había dejado de mirar las redes sociales de Lucía. Para noviembre, Marcos había empezado a aparecer en sus fotos. La primera fue en un partido de fútbol. Estaba detrás de ella con una mano en su hombro. El pie de foto decía: los fines de semana en Madrid son otra cosa. Lo miré durante 3 segundos. Luego cerré la aplicación. La cena de Nochebuena confirmó lo que ya sabía. Marcos llegó a cenar con Lucía. Vanessa me lanzó una mirada de advertencia antes de que pudiera reaccionar. No, había reaccionado. Queríamos decírtelo en persona, dijo Lucía. Miré a Marcos. Parecía culpable. Volví a mirar a Lucía. Vale. Su rostro cambió. ¿Vale? Sí. Marcos frunció el ceño. Sofía. ¿Qué? No planeé esto. Te creo. Parecía casi ofendido. Por fin había entendido algo más. La gente a veces necesita tu desamor para validar su importancia. Mi calma les privaba de eso. Lucía retorcía su servilleta. Nos acercamos mucho después de que te fueras. Lo supuse. No te engañamos. No he preguntado. Sofía, deja de hacer eso. ¿Hacer qué? Actuar como si nada de esto importara. Dejé el tenedor. Importaba cuando era mío. La mesa se quedó en silencio. Marcos apartó la mirada. Ese debería haber sido el final de la velada. En cambio, después del postre, Lucía sacó su portátil. ¿Puedes mirar una cosa? Me reí. Ella frunció el ceño. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Es un párrafo. No. Papá dijo que ayudarías. Miré a papá. No lo negó. Sofía, dijo, es Nochebuena. Exacto. Lucía abrió el portátil de todos modos. Estoy atascada con la estructura. Habla con tu tutor. Ya lo hice. Entonces habla de nuevo. Su voz se agudizó. ¿Por qué eres tan cruel? Ainhoa me había preguntado algo parecido, una vez, en broma, después de que me negara a prestarle mis auriculares buenos. La diferencia era que Ainhoa se había reído y se había comprado los suyos. Lucía, realmente creía que la negación era crueldad. Tú preguntaste, dije. Yo respondí. Papá se reclinó. Tu hermana está abrumada. Entonces debería reducir su carga de asignaturas. Eso podría afectar su expediente. Entonces debería gestionar su tiempo. ¿Sabes lo competitiva que es la Complutense? Ella quería la Complutense. Lucía cerró el portátil de un golpe. Tú me la diste. La miré. Ahí estaba. El mito familiar dicho en voz alta. No. Su rostro enrojeció. Tú la rechazaste. Sí. Y luego entré yo. Sí. ¿Cómo no es eso dármela? Porque las universidades no transfieren plazas entre hermanas. Saliste de la lista de espera. Te admitieron. Tu trabajo es tuyo ahora. Me miró fijamente. Papá dijo. Eso es innecesariamente literal. No. Es necesario. Me levanté. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. ¿A dónde vas? De vuelta a mi hotel. ¿No te quedas aquí? No. Vanessa se rió con amargura. Por supuesto que no. Me puse el abrigo. Papá me siguió al pasillo. Estás castigando a todo el mundo. Saqué mi teléfono. Me di de baja del plan de telefonía familiar Navarro. Desactivé el último permiso financiero compartido que papá todavía tenía en una pequeña cuenta de emergencia conjunta. Luego le mostré la pantalla. No. Su rostro palideció. Estoy separando las cosas. Sofía, mi teléfono, mis cuentas, mi trabajo, mis decisiones. Tienes 18 años. Sí. ¿Crees que la edad adulta significa que nunca necesitas a nadie? No. Guardé el teléfono.
Significa que necesitar a alguien no es lo mismo que poseerlo. Me fui. 3 semanas después, mientras estudiaba en la biblioteca, llegó un correo de la Universidad Complutense. Asunto: solicitud de información sobre un trabajo académico presentado. Casi lo borro como spam. Luego lo abrí. Estimada señora Navarro, su nombre y materiales de investigación previos han sido identificados en relación con un trabajo presentado por una estudiante de grado actual de la Complutense. Agradeceríamos su cooperación para aclarar la autoría y el historial del documento. Leí el mensaje 2 veces. Luego me fijé en el título adjunto: Movilidad social, desigualdad geográfica y acceso a la educación. Mi proyecto de investigación del penúltimo año del instituto, el que estuvo guardado durante años en el disco familiar de los Navarro. El que nunca le había enviado a Lucía. Me recliné en mi silla. Frente a mí, Ainhoa levantó la vista. ¿Estás bien? Cerré los ojos por un segundo. En mi primera vida, este fue el momento en que corrí a proteger a Lucía. Esta vez, abrí una nueva carpeta y empecé a reunir la verdad. No llamé a Lucía. Eso fue lo primero que notó papá. Me llamó antes de que hubiera terminado de descargar mis archivos archivados. Sofía. Hola, papá. Lucía ha recibido un correo de la Complutense. Yo también. Silencio. ¿Sabes de qué va esto? Sí. Entonces tenemos que coordinarnos. Miré alrededor la biblioteca de Barcelona. Los estudiantes susurraban sobre sus portátiles. Alguien dejó caer una botella de agua. Una impresora pitó. La vida normal continuaba mientras mi padre intentaba devolverme al papel que había abandonado. ¿Coordinar qué? Nuestra respuesta. No hay una nuestra respuesta, Sofía. Mi respuesta es sobre mi trabajo y el futuro de tu hermana. No. Su respuesta es sobre su futuro. Su respiración se hizo más pesada. No entiendo por qué insistes en hablar así. Porque sigues confundiendo responsabilidad con proximidad. Usó un trabajo en el que la ayudaste. No. Ni siquiera sabes qué trabajo es. Sí lo sé. Eso lo detuvo. Abrí mi carpeta de proyecto original, creada 18 meses antes que la presentación de Lucía. Comentarios del mentor, feedback de conferencias, registros del conjunto de datos, commits de código. Cada parte con su marca tiempo. Escribí ese proyecto en el penúltimo año. Tú y Lucía trabajaban juntas constantemente. No en esto. Ella dice que le diste permiso. Está mintiendo, Sofía. La advertencia en su voz regresó. Mi columna vertebral todavía reaccionaba. Mi pulso se aceleró, pero mi respuesta no cambió. Está mintiendo. Papá bajó la voz. Piensa con mucho cuidado antes de acusar a tu hermana de fraude académico. No la estoy acusando. La Complutense me contactó. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Exhaló. Ven a casa este fin de semana. No. Esto no se puede manejar por teléfono. Se está manejando por correo electrónico. Los asuntos familiares deben quedar dentro de la familia. Entonces Lucía no debería haber presentado mi trabajo a una universidad. Colgó. 10 minutos después, llamó Lucía. Dejé que sonara. Luego apareció un mensaje. Por favor, contesta. Otro. La he fastidiado. Otro. No copié todo. Otro. Marcos dijo que los borradores antiguos eran básicamente material familiar compartido. Miré esa frase. Marcos. Hice una captura de pantalla. Luego llegó otro mensaje. Por favor, no envíes nada a la Complutense hasta que hablemos. Captura. La versión de mí que murió a los 27 habría llamado de inmediato. Habría escuchado a Lucía llorar. Se habría ablandado. Habría recordado cada noche que compartieron habitación durante las tormentas. Cada mañana de Navidad. Cada vez que Lucía la llamaba hermana. Habría decidido que la historia era más importante que el daño. Yo también recordaba esas cosas. Luego recordé la ambulancia. La memoria no desaparecía cuando aparecían los límites.
Simplemente dejaba de ser una orden. Respondí. Responderé a la Complutense con la verdad. Lucía llamó 5 veces más. Apagué el teléfono. La investigadora de integridad académica se presentó como la doctora Elena Marín. Nuestra primera reunión fue por video. Quiero dejar claro, dijo, que no se te acusa de ninguna falta. Entendido. Estamos tratando de establecer el origen de materiales específicos. Compartió su pantalla. Apareció el trabajo de Lucía. Se me encogió el estómago. Párrafo tras párrafo llevaba mi estructura. No todas las frases. Lucía había cambiado el lenguaje, movido ejemplos, añadido nuevas citas, pero el argumento era mío. Peor aún. Un gráfico venía directamente de mi conjunto de datos. El mismo valor atípico, mal etiquetado. El mismo error de formato. Era como ver a alguien llevar mi abrigo después de arrancar la etiqueta con el nombre. La doctora Marín preguntó, ¿ha colaborado alguna vez con Lucía Navarro en este proyecto? No. ¿Le proporcionó estos archivos? No. ¿Tenía acceso a ellos? Posiblemente. A través de un antiguo disco familiar. ¿Puede documentar cuándo se creó su trabajo original? Sí, subí los archivos. Luego, los correos. Luego, los comentarios de mi mentor del instituto. La doctora Marín revisó las marcas de tiempo. Su expresión cambió ligeramente. Estos son casi 2 años anteriores al trabajo presentado. Sí. ¿Sabía Lucía que habías hecho este proyecto? Sí. ¿Alguna vez pidió usarlo? No. Eso no era del todo cierto. Una vez me había pedido ideas de investigación antiguas. Busqué en mi correo. Lo encontré. Verano de primero de bachillerato. Lucía, ¿todavía tienes algo de lo tuyo sobre desigualdad educativa? Necesito inspiración. Yo. Mira los conjuntos de datos públicos que te envié. Construye algo que de verdad te interese. Lucía. Pero tú ya hiciste la parte difícil. Ja, ja, ja. Se lo reenvié. La doctora Marín no sonrió. Gracias. 2 días después, papá me envió un documento por correo. Aclaración de autoría conjunta. Lo abrí. La declaración afirmaba que Lucía y yo habíamos colaborado informalmente durante varios años y que mi proyecto del instituto había sido parte de un esfuerzo de investigación familiar continuo. Decía que Lucía creía, razonablemente, que tenía permiso para reutilizar materiales. Al final, había 2 líneas para firmar. Lucía Navarro, Sofía Navarro. Llamé a papá. Contestó de inmediato. Bien. ¿Qué es esto? Una solución. Es falso. Es contexto. No. Dice que colaboramos. La ayudaste a lo largo de los años. No en este proyecto. Sofía, nadie te pide que digas que ella escribió tu trabajo del instituto. Me estás pidiendo que diga que tenía permiso. Ella creía que lo tenía porque Marcos se lo dijo. Papá hizo una pausa. Marcos intentaba ayudar. Me reí. Por supuesto, esto es serio. Lo sé. Entonces deja de actuar con superioridad. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia la ventana. El campus de Barcelona estaba brillante afuera. Estudiantes cruzaban el patio con mochilas y cafés. A miles de kilómetros de Madrid. Aún así, la voz de papá podía hacer que la vieja casa apareciera a mi alrededor. No voy a firmarlo. Sofía, no, tu hermana, podría ser suspendida. Entonces debería decir la verdad. Un error no debería destruir el futuro de una joven de 20 años. Entonces, ¿por qué me pides que ponga mi nombre en él? Se quedó en silencio. Continué. Si la declaración es inofensiva, Lucía puede firmarla sola. Sabes que no tiene ningún peso sin ti. Exacto. Su voz endureció. Soy tu padre. Sí, te estoy pidiendo que ayudes a tu hermana. No, me estás pidiendo que mienta. Te estoy pidiendo que protejas a tu familia. Ya morí haciendo eso. Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. Silencio. Mi corazón se desbocó.
Papá dijo. ¿Qué? Cerré los ojos. Nada. Sofía, ¿qué has querido decir? Quiero decir que he terminado de sacrificar mi futuro para evitar que Lucía afronte las consecuencias. Colgué. Me temblaron las manos durante varios minutos. No le conté a nadie sobre la primera vida. No había explicación que sonara cuerda. A veces, apenas lo entendía yo misma. Solo sabía que había tenido 27, luego 18, y la segunda oportunidad no había venido con instrucciones. Así que escribí las mías. Di la verdad, protege tu trabajo, deja de rescatar a la gente de las consecuencias que eligieron. La investigación continuó. Lucía recibió una solicitud de documentación adicional. Luego, Vanessa empezó a llamar a parientes. Para cuando llegó la gala de invierno de la Fundación Navarro, la historia familiar ya estaba circulando. Sofía estaba celosa. Sofía se arrepentía de lo de Barcelona. Sofía nunca se había recuperado de que Marcos la dejara. Sofía intentaba sabotear a Lucía porque no soportaba verla en la Complutense. Escuché la historia de mi tía. Tu padre está preocupado por ti, dijo. Seguro. Dice que te has aislado. Vivo. En Barcelona. ¿Sabes a lo que me refiero? Lo sé. Ella suspiró. Podrías hablar con Lucía. He hablado con la Complutense. Esta es exactamente la actitud a la que me refiero. Casi me salto la gala. Entonces llamó Rebeca. Creo que deberías asistir. ¿Por qué? Porque la junta de la fundación solicitó una conversación sobre Lucía. En parte. Algo en su voz me hizo cambiar de opinión. Volé a Madrid. La gala se celebró en el mismo hotel donde papá había anunciado mi decisión sobre la Complutense. Por supuesto. A la familia Navarro le encantaba repetir lugares y llamarlo tradición. Llegué sola. Vanessa me vio al otro lado del salón. Su sonrisa desapareció. Lucía estaba a su lado con un vestido blanco. Marcos tenía una mano en la espalda de Lucía. Parecía mayor. No mucho, solo lo suficiente para que la versión de instituto de nosotros se sintiera lejana. Lucía se acercó primero. ¿Has venido? Rebeca me lo pidió. Entrecerró los ojos. Claro que sí. ¿Qué significa eso? Llevas un año escondiéndote detrás de abogados. Le pregunté a una abogada sobre un fideicomiso. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, lo sabía. Pero hacer que la gente explicara sus acusaciones era uno de los mejores hábitos que había aprendido. Lucía se cruzó de brazos. ¿Podrías detener esta investigación? No. Un correo electrónico. No. Solo. Di que me dejaste usar la investigación. No lo hice. Me ayudaste con todo durante años. Eso no hace que todo lo que creo sea tuyo. Su voz bajó. Me hiciste dependiente de ti. La miré fijamente. Se lo creía. Esa era la parte más extraña. En algún lugar de la mente de Lucía, mis años de ayuda se habían convertido en un contrato. Porque una vez la había llevado en brazos, había prometido no bajarla nunca. Tienes razón en una cosa, dije. Sus ojos se abrieron. Te ayudé demasiado. Ella tragó saliva. Así que díselo. No. Su rostro cambió. ¿Por qué? Porque ayudarte demasiado fue mi error. Robar el proyecto fue el tuyo. Retrocedió. Marcos se acercó. Basta. Lo miré. Siempre le había encantado esa palabra. Basta. Una palabra útil cuando quería que la persona que objetaba se convirtiera en el problema. Sofía apenas duerme. Siento oír eso. ¿Verdad? Sí. Frunció el ceño. No lo parece. La compasión no es lo mismo que mentir. Lucía se rió con amargura. Ahí está. Siempre hablas como si fueras mejor que nadie. No. Hablo como si las palabras significaran algo. ¿Quieres que me expulsen? Quiero mi nombre fuera de tu trabajo. Si me expulsan, ¿eso te hará feliz? No. Parecía casi decepcionada. Marcos dijo, entonces ayuda a arreglarlo. Me volví hacia él. Le diste mis
¿Archivos? Su rostro se quedó inmóvil. Lucía lo miró. ¿Sofía? ¿Lo hiciste? Estaban en un disco compartido. Esa no ha sido mi pregunta. Pensé que necesitaba ejemplos. ¿Descargaste mis archivos y se los enviaste? Apartó la cuera, mirada. Esa fue respuesta suficiente. Lucía susurró. Marcos. Él se volvió hacia ella. Me dijiste que a Sofía no le importaría. Dije que eran viejos. Dijiste que los había compartido antes. Estaban en la carpeta familiar. Abrí mi teléfono. Gracias. Los ojos de Marcos volvieron a mí. ¿Qué? Quería oír si me mentirías a la cara. Su expresión se oscureció. No hagas esto. Casi me reí. Ya lo has hecho tú. Eso podría haber quedado en privado si Lucía no hubiera elegido el escenario. 1 hora más tarde, papá comenzó la presentación de la fundación. Habló de resiliencia, educación, oportunidad. Luego, Lucía se unió a él. Supe de inmediato que algo iba mal. Vanessa se acercó al frente. Marcos parecía tenso. Lucía cogió el micrófono. No planeaba hablar de esto esta noche. Mentira. Pero mi familia siempre ha creído en la honestidad. Oí a Rebeca inhalar a mi lado. Lucía continuó. Muchos de vosotros probablemente habéis oído rumores sobre una revisión académica que me involucra. El salón se silenció. Papá estaba detrás de ella. Expresión grave. Se me revolvió el estómago. Se estaban adelantando a la historia. Gestión de crisis clásica. Define la narrativa antes de que los hechos se hagan públicos. La voz de Lucía temblaba. La verdad es que mi hermana Sofía y yo compartimos trabajos académicos durante años. Las cabezas se giraron hacia mí. Ella me ayudó. Yo la ayudé. Intercambiamos borradores e ideas, porque eso es lo que hacen las hermanas. Otra mentira. Creí que tenía permiso para usar material que más tarde ella reclamó como exclusivamente suyo. Un murmullo recorrió la sala. Lucía se secó una lágrima. Quiero a mi hermana, pero también sé que lo ha pasado mal desde que me admitieron en la Complutense. Ahí estaba. Humillación pública de nuevo. Mismo hotel, vida diferente. Vanessa me miró fijamente, como si me retara a reaccionar. Papá no detuvo a Lucía. Marcos miraba al suelo. En mi primera vida habría huido. Luego habría pasado la noche escribiendo explicaciones a gente que ya había decidido que mi versión les resultaba más cómoda. En cambio, caminé hacia la mesa audiovisual. El técnico me miró. Puedo. Miró a Rebeca. Rebeca dijo, déjala. Conecté mi portátil. Lucía vio lo que estaba haciendo. Su rostro cambió. Sofía. Miré al escenario. Querías honestidad. Papá dio un paso adelante. Esto no es apropiado. Encendí el proyector. Apareció la primera imagen. Un correo de Lucía de 3 años antes. Asunto. Por favor, escribe esto antes de medianoche. La sala se quedó en silencio. Lucía dejó de respirar. Abrí otro. ¿Puedes rehacer la introducción? La mía suena estúpida. Otro. Papá. Dice que puedes arreglar la sección de investigación. Otro. Por favor, solo escribe la conclusión y yo cambiaré algunas palabras. Luego uno de papá. Sofía. Ayuda a Lucía a terminar esto esta noche. Está bajo demasiada presión. Otro de Marcos. Encontré la carpeta de investigación antigua de Sofía. Usa la estructura. No le importará. Marcos se puso blanco. Miré alrededor de la sala. No muestro esto porque ayudar a mi hermana estuviera mal. Nadie se movió. Lo muestro porque hay una diferencia entre ayudar a alguien y darle la propiedad permanente de tu trabajo. Lucía susurró al micrófono. ¿Guardaste todo eso? Sí. Estabas planeando esto. No. La miré de frente. Aprendí a guardar registros. Su rostro se contrajo. ¿Querías que fracasara? No. Entonces, ¿por qué no me ayudaste? Esa pregunta resonó por el salón de baile. Varias personas parecían incómodas. Respondí en voz baja. Porque te admitieron en la Complutense.
Lucía. En algún momento tenías que ser la persona que asistía. Silencio. No aplausos. Lo agradecí. Esto no era una actuación. Lucía se apartó del micrófono. Papá bajó del escenario. Sofía. Fuera. No. Ahora. No. Su rostro enrojeció. Rebeca se puso a mi lado. Daniel. La junta pidió a Sofía que asistiera. Papá se giró. ¿Qué? Rebeca le entregó una carpeta. Tenemos que discutir varios gastos de educación restringidos. Vanessa apareció. ¿Qué gastos? Rebeca me miró primero, luego a papá. Pagos realizados a través de las cuentas designadas de la Fundación de Laura Sanz. El rostro de papá perdió el color. Conocía esa mirada. No culpa, reconocimiento. El pasado por fin había encontrado una puerta que no podía cerrar. Rebeca continuó. Consultores de admisiones privados, depósitos de vivienda, viajes internacionales. Varios pagos parecen beneficiar a Lucía personalmente. Vanessa miró a papá. Dijiste que eran gastos generales de educación. Lo eran. La expresión de Rebeca no cambió. Los fondos restringidos tienen definiciones. El salón detrás de nosotros bullía de conversación. Lucía estaba congelada en el escenario. Marcos desapareció hacia el bar. Papá bajó la voz. Este no es el lugar. Rebeca asintió. Entonces mañana por la mañana. Sala de juntas de la junta. 9 en punto. Me miró. Y por primera vez en mi vida, mi padre parecía asustado de lo que yo podría negarme a hacer. La audiencia de la Complutense tuvo lugar en marzo. Para entonces, todos estaban cansados. Lucía, más que nadie. Lo vi cuando entró en la sala de conferencias. La audiencia no era un tribunal. Ni juez, ni mazo dramático. Solo una larga mesa. Varios miembros del profesorado. Un administrador de la Oficina de Integridad Académica. Lucía, su asesor. Yo como testigo y cajas de documentación. La realidad solía ser más silenciosa que la televisión. Las consecuencias solían llegar con carpetas. Lucía me miró una vez, luego apartó la vista. La doctora Marín empezó. Estamos aquí para determinar la autoría, el uso autorizado y si el material presentado tergiversó sustancialmente el trabajo original. El asesor de Lucía habló primero. Argumentó que las hermanas Navarro tenían un largo historial de compartir material académico, que la colaboración familiar había creado límites difusos, que Lucía creía genuinamente que tenía permiso. Luego habló Lucía. Su voz era tranquila al principio. Sofía siempre me ayudó. La doctora Marina sintió. Hemos visto pruebas de ello. Editaba mis trabajos. Sí. A veces intensamente. Sí. Así que no pensé que usar uno de sus proyectos antiguos fuera a robar. La doctora Marín juntó las manos. Te dijo Sofía que podías presentar el proyecto como tuyo. Lucía dudó. No. ¿Te envió Sofía los archivos? No. ¿Cómo los obtuviste? Lucía miró a Marcos. Estaba sentado al fondo, como otro testigo. Marcos los encontró. La doctora Marín se dirigió a él más tarde. Marcos parecía no haber dormido. ¿Señor Morales? ¿Accedió a los archivos de investigación de Sofía Navarro? Sí. ¿Con su permiso? Estaban en un disco familiar. Esa no ha sido mi pregunta. Casi sonreí. Aparentemente, las preguntas claras eran contagiosas. Marcos se movió. No. ¿Los envió a Lucía Navarro? Sí. ¿Le dijo que Sofía había autorizado su uso? Tragó saliva. Dije que Sofía había compartido trabajos con Lucía antes. La doctora Marín deslizó un mensaje impreso sobre la mesa. ¿Es esta su cuenta? Marcos lo leyó. Su rostro cambió. Ya conocía el mensaje. Encontré la carpeta de investigación antigua de Sofía. Usa la estructura. No le importará. Sí. No dijo que ella había concedido permiso. No. El asesor de Lucía interrumpió. Pero la frase,
No le importará muestra que el señor Morales creía que había un consentimiento implícito. La doctora Marín lo miró. La creencia del señor Morales no es el consentimiento de la señora Navarro. Silencio. Lucía miraba la mesa. Luego mis archivos aparecieron en la pantalla. Fecha de creación original, 17 meses antes del trabajo de Lucía. Comentarios del mentor. Commits de JIT. Diapositivas de la presentación de mi simposio del instituto. Luego, la presentación de Lucía. La doctora Marín resaltó errores de datos idénticos. El mismo valor atípico. El mismo código postal incorrecto. Las mismas etiquetas de gráfico. Usted testificó que recreó el análisis de forma independiente, dijo. Lucía levantó la vista. Lo hice. Entonces, ¿cómo reprodujo un error? Existía solo en el borrador privado de Sofía, y no en el conjunto de datos. ¿Público? Lucía no dijo nada. 10 segundos. 20. Su asesor le susurró algo. Lucía se apartó de la mesa. Estaba bajo presión. Nadie respondió. Se rió una vez. Un sonido quebrado. Todos os sentáis ahí como si esto fuera simple. La doctora Marín dijo suavemente. ¿Puede tomarse un descanso? No. Lucía me miró. Tú sabes cómo era papá. Lo sabía. Sabes lo que mamá esperaba. Vanessa. Asentí. Una vez. Sabes que cada cena familiar era sobre ti. Eso me sorprendió. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Tus notas, tus premios, proyectos, tu madre. Su voz se quebró en la última palabra. Mi madre entró en esa casa sabiendo que había una mujer muerta con la que nunca podría competir. Yo entré sabiendo que había una hija perfecta a la que nunca podría superar. Me quedé callada durante años. Todo el mundo me decía que solo necesitaba una cosa que fuera mía. Se rió de nuevo. La Complutense se suponía que era mía. Dije que lo era. Me miró fijamente. Renunciaste a ella porque pensabas que fracasaría. No, te fuiste. Sí, dejaste de ayudar. Sí, sabías. Entendía a lo que se refería. Sabía lo que pasó en la primera vida, pero no era el conocimiento del que me acusaba. Ella creía que yo había predicho su colapso. Quizás lo había hecho. No porque fuera incapaz, sino porque nunca habías aprendido a fracasar sin encontrar a alguien más que cargara con la vergüenza. ¿Crees que te hice dependiente? Dije. Lo hiciste. Te ayudé demasiado. Su expresión parpadeó. Debería haber parado hace años. Pero la dependencia no explica que copiaras mi trabajo. Tú siempre tenías más. Eso no hace que lo mío sea tuyo. Conseguiste Barcelona. Tú conseguiste la Complutense. Tú tenías el dinero de mamá. Tú tenías el de papá. Se estremeció. La sala se quedó muy en silencio. Continué. Tú tenías consultores, tutores, entrenamiento privado, los contactos de papá, a Vanessa gestionándolo todo, a Marcos, dándote mis archivos. Marcos apartó la mirada. Tenías apoyo. Lucía, lo que no tenías era permiso para convertirte en mí. Cada vez que tu propio trabajo no era suficiente. Empezó a llorar. Llanto de verdad, esta vez. Conocía la diferencia. Durante años, ese sonido había controlado mi sistema nervioso. Había cancelado planes, cambiado vuelos, escrito trabajos, enviado dinero, pedido perdón. Oírlo ahora todavía dolía. Simplemente no me moví. Eso era crecer. Nadie aplaudió. La audiencia duró otras 2 horas. Al final, me hicieron una última pregunta. Señora Navarro, ¿desea caracterizar el material como de autoría conjunta? Papá me había hecho esa pregunta de diferentes formas toda mi vida. ¿Lo llamarás compartido? ¿Aceptarás la mitad? ¿Dirás que estabas de acuerdo? ¿Harás esto más fácil? Miré a Lucía, luego al comité. No, la decisión llegó 2 semanas después. La Complutense encontró a Lucía responsable de múltiples violaciones de la integridad académica. El trabajo de investigación no fue el único problema. Una vez que se abrió el primer caso, él
Profesorado revisó trabajos anteriores. Varios contenían secciones sospechosamente similares a trabajos que yo le había ayudado a editar en el instituto. Un portafolio extracurricular también tergiversaba su papel en una iniciativa de investigación. Se le dio la opción de retirarse antes del final del trimestre, bajo condiciones que registrarían permanentemente los hallazgos disciplinarios. Se retiró. Vanessa me llamó gritando: «La has destruido». Aparté el teléfono de mi oreja. Cuando paró, dije: «No, no me vengas con esa respuesta fría y corta». Entonces, ¿qué respuesta quieres? Quiero que admitas que disfrutaste esto. No lo hice. Mentirosa. Vale, eso la confundió. ¿Qué? Ya has decidido quién soy. No necesito discutir. ¿Te crees mejor que nosotros? No. Abandonaste a tu hermana cuando te necesitaba. Me necesitaba para mentir. Necesitaba gracia. La gracia no es borrar las consecuencias. La voz de Vanessa se quebró. Puede que nunca se recupere. Pensé en mi primera muerte. Luego pensé en Lucía en la audiencia. Tenía 20 años. No muerta, no arruinada sin remedio. Simplemente, finalmente, incapaz de seguir fingiendo que no había pasado nada. Entonces ayúdala a recuperarse, dije. No a esconderse. Vanessa colgó. La investigación de la fundación avanzó más rápido. Eso sorprendió a papá. Durante años, había tratado la Fundación Navarro como una extensión de nuestro hogar. No estaba robando millones. No había una cuenta offshore dramática. Lo que había hecho era más ordinario y, por lo tanto, más creíble. Había clasificado repetidamente los gastos de admisión privados de Lucía como desarrollo de programas. Un consultor que trabajó exclusivamente con Lucía había sido pagado a través de un presupuesto restringido de alcance educativo. Un apartamento de verano en Madrid se había listado como alojamiento de programa estudiantil. Varios gastos de viaje internacional se habían cargado parcialmente a fondos de investigación de la Fundación. Cada decisión individual había sido racionalizada. Cada una parecía lo suficientemente pequeña. Juntas, formaban un patrón. Rebeca no lo descubrió todo sola. La Junta contrató auditores externos. Eso me importaba. No quería que mi segunda vida se convirtiera en una fantasía donde todos los que me hicieron daño fueran destruidos por mi mano. Quería algo más, simple. La verdad no debería necesitar que yo la sostuviera para siempre. Papá fue apartado del control ejecutivo diario durante la revisión. 3 meses. Después, dimitió como director gerente bajo un acuerdo de gobernanza. Siguió asociado a la fundación como representante familiar no ejecutivo, pero perdió la autoridad financiera. Ni prisión, ni esposas, ni colapso dramático, solo la pérdida de lo que más valoraba, el control. Me pidió que nos viéramos después de la decisión final de la Junta. Casi me negué. Luego fui. Nos encontramos en una cafetería cerca de la Gran Vía. Papá parecía mayor. Eso era injusto, porque solo habían pasado 2 años desde mi renacimiento. Pero quizás por fin lo estaba viendo sin el filtro que los niños ponen a los padres. Parecía ordinario, cansado, humano. Eso hizo que lo que vino después fuera más difícil. Lo siento, dijo. Esperé. Por las decisiones contables. Ahí estaba. No por mí, por las decisiones contables. Bajé la vista a mi café. Papá se frotó las manos. Me convencí de que la fundación se beneficiaba si Lucía tenía éxito. ¿Lo hizo? No. Vale. Intentaba mantener unida a la familia. Sé que lo dices como si eso empeorara las cosas. A veces entender la razón lo empeora. Me miró fijamente. Quería a tu madre. Lo sé, te quiero. Tragué saliva. Esa era la frase que había esperado en mi primera vida. Ahora dolía por una razón diferente. Lo sé. Sus ojos enrojecieron. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Podría haber enumerado todo. En cambio, le di la respuesta que subyacía a todo.
Seguiste dándome responsabilidades en lugar de cuidado. Bajó la mirada. Eso no es justo. Es verdad. Creía en ti. Confiabas en mí. Porque eras capaz. Exacto, entendió el ceño. Continué. Cada vez que Lucía se derrumbaba, decías que necesitaba más. Cada vez que yo me mantenía en pie, decidías que necesitaba menos, Sofía. Recompensabas mi fortaleza quitándome de ella. Su rostro se contrajo. Nunca quise que te sintieras así. Lo sé. De nuevo, esas dos palabras. Lo sé. La intención no era magia. No viajaba hacia atrás para cambiar los resultados. Papá susurró. ¿Qué quieres de mí? Nada. Se estremeció más que si hubiera gritado. Lo digo en serio. ¿No quieres nada de tu padre? Quiero que dejes de pedirme que repare lo que tus elecciones dañaron. Miró por la ventana. Después de un rato dijo, Lucía dice que podría matricularse en formación profesional el año que viene. Bien. ¿Está viendo a alguien? ¿Un terapeuta? Sí. Bien. Pregunta por ti. No dije nada. Te mataría hablar con ella. Todo mi cuerpo se quedó quieto. Papá lo vio. Cerró los ojos. Eso ha salido mal. No. Ha salido exactamente igual, Sofía. Me levanté. Me siguió afuera. Había empezado a llover. Una lluvia fría de Madrid. Me agarró la muñeca cerca del bordillo. No fuerte, solo lo suficiente para detenerme. Por favor, miré su mano. Me soltó. Por favor, no te alejes de todos nosotros. Lo miré. Un año antes, esas palabras me habrían llenado de culpa. Ahora entendía la manipulación oculta en su forma. Si yo me iba, me estaba alejando. Si ellos me hacían daño, estaban cometiendo errores. Una acción se convertía en abandono. La otra, en complejidad familiar. No, dije. Me miró fijamente. No me estoy alejando de todos vosotros. La esperanza cruzó su rostro. Terminé. Estoy caminando hacia mi propia vida. Su rostro se derrumbó. No conviertas esto en un eslogan. No lo es. Un coche negro pasó por la calle mojada detrás de él. Por un segundo violento, el recuerdo brilló. Faros, cristales, la ambulancia. Respiré hondo. Luego dije la frase que había llevado a través de 2 vidas. Yo no destruía a esta familia. Papá cerró los ojos. Solo dejé de mantenerla unida. Me alejé. No me siguió. 6 meses después, Lucía me envió un correo. No un mensaje, no una llamada, un correo. El asunto era simplemente, sé que no me debes una respuesta. Lo abrí, en mi escritorio en Barcelona. La primera frase decía, por primera vez en mi vida, no queda nadie a quien culpar. Me quedé muy quieta. Luego seguí leyendo. El correo de Lucía tenía 4 páginas. Esperaba excusas. Había algunas. La curación tampoco era magia. Escribió sobre Vanessa comparándonos. Sobre papá, elogiando mis notas. Sobre compañeros de clase preguntando si era la otra chica, Navarro. Sobre empezar el instituto ya convencida de que iba por detrás. Luego escribió algo que no esperaba. Te odiaba por hacer que las cosas parecieran fáciles. Miré esa frase. Nada había sido fácil. Esa era la tragedia. Me había visto trabajar hasta las 2 de la mañana y solo recordaba el sobresaliente. Me había visto cuidar de papá después de la muerte de mamá y solo recordaba que los adultos confiaban en mí. Me había visto arreglar sus errores y concluyó que yo poseía un suministro infinito de soluciones. Seguí leyendo. Cuando me ayudabas, me sentía avergonzada. Luego me sentía aliviada. Al final, decidí que el alivio importaba más. Se me hizo un nudo en la garganta. Escribió sobre la audiencia de la Complutense, sobre el momento en que la doctora Marín mostró el error de datos coincidente, sobre darse cuenta de que había pasado años aprendiendo a parecer capaz en lugar de volverse capaz. Luego vino la frase que importaba.
No me arruinaste al irte, me arruiné a mí misma, tratando de mantener la versión de mí que existía. Cuando tú hacías la mitad del trabajo, cerré los ojos. En mi primera vida, habría respondido de inmediato, la habría consolado, le habría asegurado que no era una mala persona, quizás incluso me habría disculpado por no entender su inseguridad. Esta vez, esperé 3 días. Luego escribí: Lucía, he leído todo. Creo que eres capaz de construir una vida diferente. También creo que esa vida necesita construirse sin usarme como prueba de que has cambiado. No estoy preparada para una relación contigo. Puede que nunca lo esté. Espero que continúes con la terapia. Espero que continúes estudiando si es lo que quieres. Espero que aprendas a fracasar sin hacer a otro responsable del sentimiento. Cuídate, Sofía. Lo envié. Luego lloré durante casi 1 hora. Eso confundió a Ainhoa. Me encontró, sentada en el suelo junto a mi cama. ¿Ha muerto alguien? No. ¿Se ha casado? ¿Alguien? No. ¿Ha suspendido algo? No. Se sentó a mi lado. Vale. Me he quedado sin ideas. Me reí entre lágrimas. Mi hermana se ha disculpado. Ainhoa. Ya conocía la mayor parte de la historia. No el renacimiento, todo lo demás. Asintió lentamente. ¿Una mala disculpa? No. ¿Una buena disculpa? Quizás. Entonces, ¿por qué lloras? Miré el correo en mi portátil. Porque no lo arregla. Ainhoa se apoyó en la cama. No me dijo que el perdón me liberaría. No me dijo que la familia lo era todo. No, me dijo que me arrepentiría de la distancia si algo pasaba. Simplemente se sentó allí. Esa podría haber sido la respuesta más amorosa que nadie me había dado. Jamás. Hay dolores que deben ser presenciados, no resueltos. Pasaron los años. No dramáticamente. Esa fue otra sorpresa. Había esperado que una segunda vida se sintiera cinematográfica. En su mayor parte. Se sentía como la compra, los plazos, la colada, el café, amistades que se profundizaban lentamente, errores que no se convertían en emergencias familiares. Cambié de carrera una vez, luego volví a la anterior. Hice unas prácticas de verano que odié y las dejé después de 6 semanas. Salí con alguien durante 3 meses. Lo dejamos cuando nos dimos cuenta de que queríamos cosas diferentes. No hubo traición, ni gritos, ni devastación. Simplemente terminamos. La normalidad me asombró durante años. Marcos me había convencido de que el amor se demostraba con la resistencia. Los finales saludables me enseñaron lo contrario. Marcos me contactó durante mi último año. Su mensaje llegó un domingo. ¿Podemos hablar? Casi lo ignoro. Luego ganó la curiosidad. Hablamos por teléfono. Su voz sonaba familiar y distante al mismo tiempo. Sofía, hola. Gracias por contestar. De nada. Se rió con nerviosismo. Suenas exactamente igual. No, era así. Esa era la parte extraña. He oído que te gradúas. Sí, enhorabuena. Gracias. Silencio. Luego dijo, te debo una disculpa. Esperé. Nunca debí acceder a esos archivos. No. Me convencí de que era inofensivo. Lo sé. Y Lucía lo estaba pasando mal. Claro. Se detuvo. Perdón. No dije nada. Sigo haciendo eso, ¿verdad? ¿Hacer qué? Explicar el daño, describiendo la necesidad de otro. Por primera vez en años, Marcos me sorprendió. Sí. Exhaló. Lo aprendí de tu familia. No. Silencio. Luego, dijo, tienes razón. Lo aprecié. Pero el aprecio no era reconciliación. Continuó. También te debo una disculpa por nosotros. Teníamos 18 años. Eso no lo justifica. No. Me gustaba ser el razonable. Sonreí débilmente. Sí, siempre estabas molesta por algo real. Pero te decía que te calmaras porque así yo me sentía maduro.
Miré por la ventana de mi apartamento. Eso es exacto. Se rió una vez. Realmente no lo pones fácil. Antes sí. Lo sé. Otro silencio. Luego dijo: Lucía y yo rompimos hace mucho tiempo. Oí que su madre me culpó. Eso suena a Vanessa. No sé por qué te estoy contando. Esto, yo sí. Se quedó callado. ¿Por qué? Porque una parte de ti todavía quiere que confirme que no eres el villano. Se le cortó la respiración. Continué suavemente. No fuiste un villano, Marcos, pero fuiste malo para mí. El silencio posterior fue pesado. ¿Podríamos ser amigos alguna vez? No. Sé. Río con tristeza. Inmediata. Tú preguntaste. Cierto. No te odio. Lo sé. Pero no odiarte no significa que tengas acceso a mí. Se quedó en silencio. Varios segundos. ¿Aprendiste eso en Barcelona? No. Sonreí. Lo aprendí en Madrid. Barcelona es donde practiqué. Cuando terminó la llamada, no lloré. Tampoco me sentí triunfante. El cierre era más pequeño que eso. A veces era simplemente llegar al final de una conversación sin abandonarte a ti misma. Papá pidió asistir a la graduación. Envió la solicitud por correo electrónico. Eso era un progreso. Ni vuelo sorpresa. Ni campaña telefónica a través de parientes. Ni Vanessa. Solo. Sofía, sé que puede que no tenga derecho a pedirlo. Me gustaría asistir a tu graduación si estás dispuesta. Papá, miré el mensaje durante mucho tiempo. Una parte de mí lo quería allí. Esa verdad me molestaba. La curación no borraba a la niña dentro de mí que todavía quería mirar a la multitud y encontrar a su padre orgulloso. Hablé con mi terapeuta, luego con Rebeca, luego con Ainhoa. No porque pudieran decidir, porque una de las cosas más difíciles de dejar una familia controladora era aprender la diferencia entre pedir perspectiva y pedir permiso. Al final, respondí: Papá, no me siento cómoda teniéndote en la graduación. Sé que eso dolerá. No estoy tomando esta decisión para castigarte. Necesito que este día pertenezca a la vida que construí después de irme de casa. Espero que lo respetes. Sofía. Su respuesta llegó a la mañana siguiente. Sigo siendo padre. Lo leí. Luego respondí: sí, por eso esto importa. No volvió a escribir. La mañana de la graduación fue brillante. Los padres de Ainhoa trajeron demasiada comida. Mi tutora lloró antes que cualquiera de nosotras. Alguien perdió un zapato. Otro estudiante se dio cuenta 10 minutos antes de la ceremonia de que la cremallera de su toga estaba rota. Nada parecía el final de una historia de venganza. Parecía mejor. Parecía la vida. Después de la ceremonia, mi teléfono se llenó de mensajes. Rebeca, mi tía, antiguos profesores, incluso la señora Álvarez del instituto. Enhorabuena, graduada de Barcelona. Sigo orgullosa de la chica que hacía las preguntas difíciles. Sonreí. Luego apareció otro mensaje. Lucía, enhorabuena. Sin corazón, sin párrafo, sin culpa. Solo una frase. Respondí: gracias, eso fue todo. Se había matriculado en formación profesional cerca de Madrid el año anterior. Más tarde, se trasladó a una universidad pública. Estudió comunicación. No economía, no política. No nada que alguna vez se hubiera elegido porque parecía impresionante al lado de mis intereses. Según Rebeca, le iba bien. No espectacularmente bien. Para Lucía, ese podría haber sido el primer logro auténtico de su vida. Vanessa nunca se disculpó. Ella y papá se separaron 2 años después de la investigación de la Complutense. Oí por parientes que discutían constantemente sobre quién había presionado más a Lucía y quién había manejado mal la fundación. No sentí ninguna satisfacción. Las personas que construyen sus vidas en torno a la culpa rara vez se detienen cuando el objetivo original se va. Simplemente eligen uno nuevo. Papá completó el acuerdo de gobernanza con la Fundación Navarro. Nunca recuperó la autoridad ejecutiva. Con el tiempo,
Empezó a ser voluntario en una pequeña organización educativa, sin ánimo de lucro, que no tenía nada que ver con nuestro apellido. Rebeca también me lo contó. Está más tranquilo, dijo. Bien, ¿quieres que te siga informando? Lo pensé. No. Asintió y dejó de hacerlo. Así era el respeto. Un año después de la graduación, volví a Madrid para una reunión sobre el fideicomiso de mi madre. No porque necesitara el dinero de inmediato, porque por fin entendía el poder de decidir qué significaban los recursos. ¿Mamá no me había dejado el fideicomiso para que me convirtiera en la Sofía de la Complutense? ¿O la Sofía de Barcelona? ¿O la Sofía exitosa? Me lo había dejado porque sabía que, quizás, no estaría allí para proteger mis elecciones. Rebeca abrió el documento. Puedes empezar a dirigir parte de la distribución anual hacia fines benéficos cualificados. Sé lo que quiero. Levantó una ceja. ¿Ya? Sí. Creé un pequeño fondo de educación independiente. Sin el nombre, Navarro. Sin gala. Sin fotografías de adolescentes sonrientes sosteniendo cheques gigantes. Las becas iban a jóvenes que enfrentaban situaciones familiares coercitivas en torno a la educación. Estudiantes a los que se les decía que abandonaran programas para cuidar a hermanos. Estudiantes cuyos padres retenían documentos. Estudiantes que intentaban dejar hogares controladores. El fondo era modesto. Fue deliberado. Había pasado suficiente de mi vida en torno a la filantropía diseñada para hacer visible al donante. Quería que esto hiciera visibles las opciones. La solicitud contenía una pregunta que escribí yo misma. ¿Qué elegirías si decepcionar a alguien no te convirtiera en una mala persona? Rebeca la leyó 2 veces. A tu madre le gustaría eso. Esta vez no. Pregunté por qué. Lo sabía. En mi última noche en Madrid, pasé en coche por el hotel. El mismo edificio, las mismas luces doradas, un evento diferente. Aparqué al otro lado de la calle durante unos minutos. Recordé a la chica de pie en ese salón de baile. 18 años, aterrorizada, recién renacida. Su padre diciéndole a todo el mundo que había decidido regalar la Complutense. Su novio aplaudiendo. Su hermanastra llorando. La gente probablemente pensó que ese fue el peor momento de su vida. No lo fue. Los peores momentos habían llegado después, en mi primera vida. Cada vez que dije sí, después de querer decir no. Cada vez que llamé amor al agotamiento. Cada vez que pensé que el colapso de otro demostraba que yo había fallado. Esa noche a los 18 no había sido el momento en que perdí la Complutense. Había sido el primer momento en que dejé de perderme a mí misma. Mi teléfono vibró. Papá, casi no miro. Luego lo hice. He oído que estás en Madrid. Sin pregunta, sin exigencia. Solo una afirmación, consideré responder. Antes de que pudiera decidir, llegó otro mensaje. No tienes que responder. Lo miré fijamente. Eso era nuevo. 1 minuto después. Espero que estés bien, escribí. Lo estoy. Luego paré. Ni cena, ni reencuentro, ni promesa. Todavía. No. Quizás nunca. Dejé el teléfono. Al otro lado de la calle, la gente entraba al hotel a través de puertas giratorias de cristal. Por un segundo, me imaginé encontrando el antiguo salón de baile, de pie donde papá había sostenido el micrófono, de pie donde Marcos había aplaudido, de pie donde Lucía había llorado. Pero no necesitaba la habitación. Había pasado años creyendo que el cierre requería volver al lugar donde algo se rompió. A veces, el cierre era negarse a organizar tu vida en torno a la ruptura. Arranqué el coche. A la mañana siguiente, en el aeropuerto, compré un café y me senté cerca de la ventana. Una familia frente a mí discutía en voz baja. 2 hermanas. Su madre. Una chica dijo, ¿por qué siempre tengo que ser yo la... ¿Entiende? La frase me golpeó tan fuerte que casi se me cae el vaso. La madre parecía cansada. Porque tu hermana lo está pasando mal. Cerré los ojos por un segundo. Quería cruzar la terminal.
contarle todo a la chica. Decirle que ser capaz de cargar más no significaba que todos tuvieran derecho a ponerle más peso encima. Decirle que el amor sin límites se convierte en trabajo. Decirle que entender el dolor de otro nunca requiere renunciar a tu futuro. Por supuesto, no dije nada. Era una desconocida. Su vida no era asunto mío para arreglarla. Sonreí ante eso. Incluso ahora, la lección continuaba. Llamaron a mi grupo de embarque. Me levanté y cogí mi bolso. Mientras caminaba hacia la puerta, mi teléfono mostró una foto antigua, resurgida automáticamente por alguna función de recuerdo. Graduación del instituto. Lucía y yo, togas, blancas, nuestros brazos alrededor de la otra. Parecíamos felices. Quizás lo habíamos sido. No la borré. Eso me sorprendió. Durante años, pensé que seguir adelante significaba demostrar que el pasado era falso. No lo era. Había querido a Lucía, había querido a papá, había querido a Marcos. Esas cosas eran ciertas. También lo eran las cosas que hicieron. Dos verdades podían existir sin anularse, mutuamente. El amor no requería acceso. La historia no requería repetición. El perdón no requería reencuentro. Y entender no requería regresar. Subí al avión. Cuando nos elevamos sobre Madrid, la ciudad desapareció bajo las nubes. Pensé en la Complutense. No con arrepentimiento, no con orgullo. Solo como una puerta que una vez cerré. La gente probablemente siempre contaría la historia de forma dramática. Sofía Navarro renunció a la Complutense por su hermanastra. Luego la hermanastra entró en la Complutense y lo arruinó todo. Esa era la versión que le gustaba a los de fuera. Simple, directa, satisfactoria. Pero no era la historia real. Nunca había poseído una plaza en la Complutense que pudiera darle a Lucía. Su admisión había sido suya. Sus trampas habían sido suyas. Su colapso había sido suyo. Y mi vida siempre había sido mía. La tragedia de mi primera vida fue que había confundido amar a alguien con adueñarme de sus consecuencias. El milagro de mi segunda vida fue que aprendí a devolver esas consecuencias. Lucía perdió la Complutense. Marcos perdió la relación que una vez asumió que esperaría. Vanessa perdió la historia de la hija perfecta sobre la que había construido su identidad. Papá perdió el control de la fundación y, durante años, perdió el acceso a mí. No celebré nada de ello, porque la mayor venganza no fue verlos perder. Fue darme cuenta de que ya no necesitaba que perdieran para yo poder ganar. Tenía mi educación, mi trabajo, mis amigos, mi dinero bajo mi propio control. El recuerdo de mi madre sin que nadie lo usara en mi contra. Mi teléfono podía sonar sin que mi cuerpo creyera que una emergencia me pertenecía. Podía decir no sin preparar una defensa. Podía dejar un mensaje sin responder. Podía amar a alguien y aún así alejarme. Podía decepcionar a mi padre y seguir siendo una buena hija para la mujer que mi madre había esperado que fuera. Lo más importante, cuando alguien a quien amaba se desmoronaba, ya no me lanzaba automáticamente a recoger los pedazos. A veces los dejaba agacharse, a veces los dejaba ver lo que habían roto, a veces seguía caminando. El avión giró hacia el oeste. La luz del sol llenó la ventana. Me recliné en mi asiento y cerré los ojos. En mi primera vida, morí conduciendo de noche porque Lucía me necesitaba. En mi segunda, cuando ella finalmente empezó a reconstruirse, yo estaba a miles de kilómetros de distancia. No la salvé, no la destruí. Simplemente dejé de interponerme entre ella y las consecuencias de ser ella misma.